Que Dios los bendiga. Soy Israel Sánchez de Trillo Nuevo. Gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a Dios por la gente presente. Gracias a Dios por los nuevos. Gracias a Dios por la iglesia digital. Y como dice la palabra, este es el día o esta es la tarde, puedo decir, que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Gracias Dios por tu presencia, gracias por este tiempo, gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que me das aquí de ministrarle. En el nombre de Jesús te pido por la gente presente, te pido por la iglesia digital, que alumbres nuestro entendimiento y que ardamos en el fuego de tu santidad y en el fuego de tu pureza. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, como saben, estamos estudiando una serie que se llama Dios de Fuego. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho del fuego, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y el día de hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón ministrar un mensaje que se llama fuego extraño. Y sabes, te puedo confesar que a veces, obviamente nunca he cuestionado, yo lo gozo y disfruto esto, pero sí digo, luego me toca, el Espíritu Santo me pone a exponer temas que pueden resultar un tanto difíciles, al menos en toda mi vida. Yo nunca he escuchado a nadie predicar sobre el fuego extraño. Así que el Espíritu Santo me dijo, fuego extraño. Y dije, gloria a Dios. Ahorita doy una leidita y una repasada y con plenitud y con gozo, como le dije al principio, así me encuentro. Así que voy a pedirte que vayas a Levítico 10. La gente que lo tiene en su dispositivo, gracias a Dios por sus vidas. La gente que lo trae en físico, gracias a Dios por sus vidas y por su agilidad. Todavía estar buscándolo ahí eh, manualmente. Puedo comentarles que a mí me gusta de las dos formas. A veces cuando estoy en casa tengo una habitación que le llamo el aposento alto y ahí tengo Biblias de todas las versiones y agarro y las saco. Y me gusta leerlas así. O también las puedo revisar en la tablet. Es una bendición. De hecho, la palabra de Dios trasciende. Y así como estuvo en cartas que eran los biblos, ahorita las tenemos de muchas formas disponibles, gracias a Dios y a la gente. Como dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Ya lo tenemos, Levítico 10, vamos al capítulo, al versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y tú puedes decir, con ese versículo vamos a entrar. Sí, con ese versículo vamos a entrar. Dos sacerdotes presentan sacrificio delante de Dios, ponen su incensario y Dios los consume con fuego. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y tú te preguntarás, si nunca habías escuchado este versículo, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios los quemó? Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bien, Dios es un Dios de paz. Vamos a estudiar esto para que tu corazón encuentre paz y la respuesta, y que el Espíritu Santo a lo largo de este mensaje vaya trayendo esa palabra que quiera sentar en tu corazón. Primeramente, te voy a explicar quiénes eran Nadab y Abiú. Te voy a hablar de su identidad y de su linaje. ¿Por qué? Porque tenían una posición de privilegio. Ellos no eran cualquier persona, no eran cualquier persona del pueblo. Ciertamente Dios se ocupaba de todos y cada uno de los del pueblo y los amaba, pero había familias y había tribus llamadas a ciertos trabajos. Ellos eran hijos de Aarón, que era hermano de Moisés, que era el líder principal del pueblo de Dios, y Aarón era el sacerdote principal. Es decir, eran levitas destinados a ser futuros líderes espirituales de la nación. Eran parte de la familia escogida por Dios para ministrar en el lugar santo y hacer expiación por el pueblo. ¿Qué significaba eso? Que ellos iban delante de Dios y ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo. Imagina nada más el lugar que tenían como intermediarios para estar haciendo eso. Su experiencia única en el pasado. Fíjate, si quieres leerlo más adelante, puedes estudiarlo. En Éxodo 24, puedes leer del versículo 1 al 11 y vemos que la Biblia registra que ellos, junto con Moisés, Aarón y otras 70 personas, subieron al monte Sinaí, y en ese lugar dice la Biblia que vieron a Dios, que bajo sus pies había una obra como pavimento de zafiro, y que comieron y bebieron en su presencia. Imagínate que entre tantas personas
70 fueron seleccionados para ir y tener esa conmemoración con Dios. Y de esos 70, dos de ellos fueron los hijos de Aarón, la gente de la que estamos hablando, los sacerdotes que fueron consumidos por Dios. ¿Ok? Punto número 3, fuego extraño. Después de la gloriosa consagración del tabernáculo que vamos a ver a continuación en el capítulo 8 y 9, Dios los consume. Dice la Biblia que tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego, que pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Pon atención en eso, que él nunca les mandó. Y como dice la palabra, y salió fuego delante de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Todavía no te estoy intentando explicar por qué los consumió. Nada, te estoy intentando explicar que entiendas la posición privilegiada que tenían como familia, que tenían como siervos de Dios, porque eran siervos de Dios, y como hijos del sacerdote principal. No fue consumida una persona más, fue consumida gente que servía a Dios. Pero pon atención y ten ahí pendiente eso. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, porque te sigues preguntando, pero ¿por qué los consumió? Vamos a Levítico 9. No te lo voy a leer, te voy a pedir que lo leas más adelante, pero este era un momento muy esperado. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba listo, se iba a consagrar, y estaba Aarón, sus hijos obviamente, con una solemnidad impresionante como sacerdotes. Así que estuvieron durante 7 días en su consagración, en preparación. Todo Israel estaba congregado, había expiación, había rituales, había adoración, había exaltación al Dios Todopoderoso. Se había terminado de edificar el tabernáculo de Dios y ahí estaban los que fueron consumidos también. Había llegado ese momento crucial para ese servicio que Dios había mandado. La culminación del proceso y de la inauguración del lugar santo, del lugar santísimo, del antrio, de todos los utensilios. En algún momento que tengas oportunidad de leer el detalle y la belleza de todos los utensilios que había en el tabernáculo, te vas a quedar sorprendido con cada uno de esos detalles. Y eso era lo que estaban haciendo en esa parte de la palabra de Dios. A punto de consagrarlo, a punto de dedicarlo en acción de gracias y adorando. Y la instrucción había sido muy precisa. ¿Por qué? Porque el Señor les había mandado con instrucciones. Le había dicho, toma un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Luego se les dan instrucciones específicas para las ofrendas que el pueblo debe de presentar. Y aquí lo más crucial es cómo Dios había mandado que no se dejaba un espacio para la improvisación. Cada animal, cada gesto, cada aspersión de sangre debe realizarse conforme al padrón divino, la revelación que de Dios con anticipación. Todo estaba ordenado de manera celestial. Y dice la palabra que Moisés le declara al pueblo en el versículo 4, porque hoy Jehová se manifestará a vosotros. Es decir, la expiación por el pecado del pueblo, las ofrendas por el pecado, el perdón de la culpa, todo iba a quedar limpio en el momento del sacrificio. Recordemos que Dios es santo, así que buscaban la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, Dios, yo me voy a manifestar a ustedes. Viene una adoración obediente, viene una adoración pura, una adoración justa delante de Dios. Y la meta era la obediencia y la adoración, como te acabo de decir. Y se manifiesta a Dios este sacrificio por medio de Aarón. La palabra dice en el versículo 8 que Aarón lo ofrece. Como sacerdote está limpio. Primero ofrece expiación y perdón y sacrificio por su vida. Y después por el pueblo. Presenta el holocausto, una ofrenda celestial por todos los demás. Y en esta acción hago un paréntesis, vemos la sombra de Cristo, que es exactamente lo que Jesús hace, como un mediador. Así viene la reconciliación más adelante,
Por eso tenemos una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. No sé si te has dado cuenta que es la vida del hombre se narra en antes y después de Cristo. Esto fue lo que vino a hacer Jesús, a dar su vida por nosotros, a dar su vida en expiación, a decir, ¿sabes qué? Yo vengo a pagar por la raza humana. Y regresando al tema que estamos viendo, vamos a estudiar la aprobación de Dios después de los sacrificios. Ya que la obediencia había sido completada, ocurren tres eventos poderosos en los que Dios manifiesta su aceptación. Y una es la bendición de Aarón. Aarón alza sus manos y bendice al pueblo. Esta es la bendición sacerdotal que todos conocemos. Y dice la palabra que la gloria de Jehová se aparece junto con Moisés. Aarón entra al tabernáculo y al salir sucede algo tremendo. Es decir, Moisés y Aarón entran al tabernáculo y la gloria de Dios inunda el lugar. Esta gloria es la gloria que la gente llega a escuchar o a mencionar, la gloria Shekinah, que es la presencia tangible del Dios Todopoderoso. Recordemos que en aquel tiempo no había Espíritu Santo vigente o permanente en la tierra. Venía y se posaba sobre algunas personas para profetizar o con algún mensaje explícito. Sin embargo, en este momento poderoso y especial que la Biblia narra, la gloria tangible de Dios llenó el lugar. Y aquí te va lo más importante, o un dato que no podemos pasar por alto. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Es decir, este fuego encendido no era de la mano humana. Era un fuego sagrado que descendía del cielo, así como el fuego de Elías, así como el fuego de otros sacrificios, el fuego con el que Dios había contestado a David. El fuego del Dios de fuego estaba presente en este momento poderoso previo a lo que narramos al principio, que fue que Dios consumió a dos sacerdotes que estaban presentando fuego extraño. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es que ellos presentaron fuego extraño? Eso significa que el fuego que no se consumía, el fuego que estaba en ese altar, era un fuego que había venido de parte de Dios. El fuego que Él dijo, aquí está, yo envío mi fuego, el fuego en el altar no se apagará, sino que arderá todo el tiempo, arderá continuamente, van a limpiar de cierta forma, que ese fuego no se extinga porque es el fuego que yo les envío del cielo. Y ellos ofrecieron un fuego extraño. Significa que tomaron fuego de otra fuente, posiblemente lo prendieron de otro lugar, no era el fuego sagrado, no era el fuego, como te digo, que descendió en Levítico 9:24. Actuaron tal vez con presunción por su posición privilegiada como hijos del sacerdote principal, como herederos de lo que venía más adelante. O muchas otras personas llegan a pensar, Dios les había dicho que no debían de tomar. Muchas personas llegan a pensar que estaban en estado de ebriedad y que Dios los consumió. Pero sea cual sea el motivo que la palabra no narra, la Biblia lo marca como fuego extraño por haber desobedecido con integridad a la palabra de Dios en un lugar tan sagrado, representado por la santidad de Dios. Así que, ya que entendimos el por qué, ya que entendimos a quién, te puedo decir que hoy en día nosotros vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús murió, el velo se rompió y tuvimos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes orar en casa, tú puedes ponerte de rodillas, tú puedes adorar y puedes sentir la presencia de Dios. El Espíritu Santo puede inundar tu cuarto, puede llenar tu espíritu, puedes profetizar, puedes disfrutar de la plenitud que es en Cristo. A eso me refiero con la gracia y a eso se refiere la palabra con la gracia. Dios nos perdonó. Dios nos santificó, porque así dice la palabra, significa que Dios te lavó de tus pecados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y te llamó a ser santo. Apunta ahí, llamados a ser santos. Dios te llamó, te santificó y te llamó a ser santo. Esto te lo voy a explicar rápidamente. En el momento que tú eres salvo,
Dios te perdona. Tus pecados son echados al fondo de la mar. Dios se olvida, pero te llama a ser santo. ¿Qué significa eso? Que te llama a guardarte para Él, que te llama a seguir santo, como si tus vestiduras hubieran sido blancas e impecables. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, empieza a morar en ti, te empieza a guiar, Él te habla de la palabra, te llama a tener tiempos de oración, te llama a conocer de Jesús y viene ese amor, ese primer amor y viene esa pasión por conocer, viene esa plenitud. Eso se refiere a la palabra cuando dice santificados, llamados a ser santos. Significa que tienes que mantener tus vestiduras blancas todo el tiempo. Así que vamos a entrar en este subtema llamado santidad. La Biblia habla en Levítico y exhorta en varias ocasiones al pueblo, a ese mismo pueblo del que estamos hablando, a ser santos. Hace una poderosa inferencia en varios versículos sobre el fundamento de la santidad, sobre ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y esta verdad está establecida de manera explícita en varias ocasiones, como te digo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Quiere revisarlo en Levítico 11, 44 y 45 adelante. Pero al menos viene 5 veces esta frase en Levítico. Posteriormente, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento retoma ese mismo principio y lo aplica a la vida del creyente actual, para la vida de nosotros. Y son las mismas palabras, dice, sino aquel que os llamó es santo. Sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto lo puedes encontrar en 1 Pedro 1, 15 y 16. Así que te pregunto, ¿pecaremos deliberadamente porque Dios ya nos perdonó? ¿Abusaremos de la gracia? ¿Abusaremos de su majestad, de su poder, de su amor, de su misericordia, creyendo y declarando, como dice la palabra, si el justo cayera 7 veces será levantados? Mucha gente hace esto. Muchas personas, te lo puedo decir por experiencia propia, y digo propia porque yo lo he visto en otras personas, salir de la congregación y prender un cigarrillo, salir del culto de jóvenes e irse a tomar, deliberadamente. Se llega a pensar que la iglesia, que la plenitud y que el cuerpo de Cristo no es más que un club social. Y se tiene ese pensamiento, como Dios perdona, a Dios se le olvidan. Mis pecados son echados al fondo de la mar. Déjame decirte algo, y si es cierto, la misericordia y la bondad de Dios hace que así sea. El sacrificio pleno de Jesucristo, el derramar su sangre, hace posible esto. Y ciertamente Dios nos perdona. Dios olvida nuestros pecados. Hoy tal vez puedes decir, hijo, ya no quiero ver lo que estoy viendo en el internet cuando nadie está presente. Puedes verlo, sentir remordimiento, no arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y Dios te perdona. Y al otro día caer en lo mismo, y al otro día caer en lo mismo, pero eso no te habla de una santidad. Tal vez hay cosas que no te has dado cuenta, tal vez hay algo que no has valorado. Quiero pedirles que vayan a Gálatas 5. Y aquí dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. ¿Qué significa ocasión para la carne? Creo que está muy clara. Dice, fuiste llamados. Dios te liberó, pero Dios no te liberó para que salgas a ensuciarte y para regreses otra vez. No tienes que buscar un pretexto para pecar. No tienes que buscar un pretexto para errar. No tienes que estar expectante del mundo. La Biblia habla en tantos pasajes sobre negarnos a nosotros mismos, sobre tomar la cruz, sobre renovarnos en el espíritu de vuestra mente, sobre golpear nuestra carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero que entiendas que es muy diferente errar, porque la Biblia dice que todos pecamos. Errar en el camino
de ser transformados, porque dice la Biblia que somos transformados a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos para allá. Prosigo al blanco, prosigo a la meta. Es diferente ir errando en ese caminar que errar deliberadamente. ¿Sabes? No puede haber un siervo y te puedo asegurar que no hay uno, como dice la palabra, no hay uno que no peque. Y si dices que no pecas, dices que Dios es mentiroso. Pero es diferente que Dios te diga, no seas rencilloso y que tú te des cuenta que es rencilloso, a que deliberadamente pongas pornografía en tu computadora cuando nadie te está viendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy parecido al versículo que te estoy haciendo mención. Somos libres, pero siervos. Así que si como hijos, porque Dios nos dio el espíritu de adopción y podemos declarar Abba Padre, caminemos con amor, caminemos con diligencia, iglesia, por amor. ¿Tú por qué crees que una madre cuida a su hijo? ¿Y por qué crees que un hijo ama a su madre? Nosotros como hijos amamos a nuestras madres o amamos a nuestras madres porque te compraba algo. Amabas a tu padre porque jugaba fútbol contigo. O amabas a tus padres porque son tus padres. Ciertamente la comunión y la convivencia se tienen que ir regando para que den frutos. Pero el amor, ese amor del nacimiento, ese amor del cuidado, son dones que Dios nos dio. Y toda buena dádiva y don perfecto vienen de lo alto. Dios nos da la oportunidad de amar. Y en el momento que somos salvos, nosotros comenzamos a amar a Dios. Eres libre. Camina con Él. Guárdate en santidad. Puedo asegurarte que es la mejor experiencia de vida que puedes tener en esta corta carrera que se llama vida. ¿Sabes? Hace 20 años yo escuchaba que la gente de 60 años decía, la vida se va rapidísimo y hasta se me hacía cómico. Y yo decía, qué exagerados. Y conforme van pasando los años te das cuenta que es cierto. La vida que Dios nos permite vivir en este cuerpo es un parpadeo. Así que no hay como vivirlo con Dios. No hay como guardarte para Él. No hay como estar expectante. Muchas veces dice, híjole, Dios se va a enojar, Dios es un Dios castigador, Dios no me va a bendecir, Dios no me va a conceder ese carro, Dios no me va a conceder ese nuevo empleo. ¿Por qué? Porque pequé. No erres en tu manera de pensar. Tienes que darte cuenta de que si caminas con Él, vas a escuchar su voz, vas a escuchar su dirección, vas a conocer su carácter, vas a conocer su amor, a experimentar su abrazo. Y créeme que eso es plenitud. Mucha gente puede llegar a pensar que tener dinero, que tener una familia bonita es la plenitud en esta vida. Puedo asegurarte que no hay nada que se compare como el abrazo de Dios. No hay nada que se compare con el favor de Dios. No hay nada que se compare con la palabra y la voz de Dios. No hay nada que se compare con saber y sentir que Dios te está mirando. Con que tú digas, todo me sale bien. Y en el momento de la prueba tú digas, Dios está conmigo. Dios es por mí. Dios es con mi familia. No hay nada que se compare con la plenitud que es en Cristo Jesús, con la comunión con el Espíritu Santo. Repito, no se trata de perder las bendiciones por pecar. Se trata de guardarte en santidad. Se trata de amarlo. Se trata de no contristar al Espíritu Santo, del privilegio de estar con Él, de conocerlo cada día, de enamorarte, de apasionarte del Dios Todopoderoso. ¿Tienes idea del privilegio que es que Él te despierte en la madrugada? Levanta tu mano si ya has pasado esto.
lo primero que puede pasar en tu corazón, si no lo has experimentado, es decir, híjole, tal vez qué flojera. Pero quien lo ha experimentado dice qué plenitud, que Dios se tome el tiempo de ir y despertarte y decir, vamos a orar. Qué privilegio que Dios se tome el tiempo de decir, necesito que ores por ese hermano, necesito que ores por esa hermana, por seguridad, por protección. Sabes, te voy a contar un testimonio rápidamente. Hace algunos años me acuerdo que había un hermano y estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, ora por esa persona. Y yo decía, oye, pero esa persona está muy bien, está en plenitud. Bueno, obviamente no se lo dije, pero fue lo primero que vino a mi corazón. Dije, no sé por qué tendría que orar por él. Sin embargo, comencé a interceder por él. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón orar por seguridad, orar por protección, orar por su seguridad y su integridad física. ¿Sabes? Meses después me enteré que ese día alguien había intentado asesinarlo. Y él testificaba que había errado en su camino, que se había desviado, que se había ido a un bar, que había consumido drogas y que en una pelea lo estaban intentando asfixiar y que un segundo antes de perder el conocimiento, dice, Dios me dio fuerzas y pude librarme de la persona. Qué plenitud que Dios te use y puedas escuchar un testimonio. Qué plenitud que Dios sepa que los dones que Él te dio puede disponer de ellos cuando sea. Qué plenitud, qué gozo, que puedas ir caminando y como dice la palabra, perfectamente o enteramente preparados para toda buena obra. Que puedas testificar, que puedas resplandecer la luz de Cristo donde quiera que vayas. Que cada día puedas decir, me levanto y resplandezco con su gloria. Guardo el testimonio de Jesucristo. Que no haya quien te señale, que no haya quien te acuse. A eso me refiero con guardarse en santidad. El Dios de fuego aún contesta como lo hizo en Levítico 9. Él aún inunda los templos, aún inunda el lugar de donde oras con su presencia, con esa gloria que cubrió el lugar. Él aún lo hace y está expectante de ti. Necesitas santidad. No presentes fuego extraño a Dios. No presentes una vestidura sucia. Dios es fuego consumidor y manda santidad. Sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. No pases apenas. Pasa con excelencia. Pasa con agrado. Pasa con santidad. Guárdate para Él. Sé santo, iglesia. En este tiempo en el que el Espíritu de Dios te está hablando, te está redarguyendo, dice la palabra que Él redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Quiero que algo se quede en tu corazón. No presentes fuego extraño. No presentes fuego extraño. Dios no merece ese fuego. Dios merece el fuego de tu santidad, de su pureza, de su integridad. La sangre de Cristo pagó por ti y te limpió. Mantente limpio. No presentes fuego extraño. Aviva el fuego de los dones. Que el fuego en el altar no se apague. Que ese fuego celestial no sea cambiado por un fuego improvisado. No permitas que ese fuego mengue. Manténlo encendido. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Hoy el Espíritu Santo te llama a guardarte.
Él te ve. Él abomina los ojos altivos. Dios no te juzga. Dios te exhorta a dejar y apagar ese fuego extraño que contrista al Espíritu Santo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, porque el Espíritu de Dios se mueve con poder y está hablando a tu corazón. No más masturbación, no más pornografía, no más adulterio, no más fornicación, no más drogas, no más excesos, no más alcohol, no más chismes, no más intriga, no más envidias, no más disensiones. No des lugar al diablo. No presentes fuego extraño. Oh Dios, delante de tu presencia, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por presentar fuego extraño en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si no te agradamos en todo. Te pedimos perdón por nuestros errores. Señor, y en el nombre de Jesús, yo te pido que la gente que está batallando con ataduras de estar viendo contenido ilícito en las redes sociales, en su computadora, pecados sexuales, en el nombre de Jesús yo les declaro libres ahora mismo. Confiesa a Dios con lo que estás batallando y Él te va a liberar. Dice la palabra que todo yugo se pudrirá a causa de la unción y este es tu momento. En tu corazón dile a Dios, batallo con esto porque a Él no les oculto. Que Dios te libere en el nombre de Jesús en este tiempo. Vete y no peques más, dijo Jesús. Iglesia, yo te puedo decir, quédate limpio. Disfruta de ese fuego. Disfruta de la plenitud en Cristo. Gracias te doy, oh Dios, por este tiempo. Gracias te doy por tu hermosa y bella palabra. Y declaro este tiempo y este mensaje terminado en Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Amén.